Muy buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del Terror. Por si no me conoces, me presento. Yo soy Wiz y sí, espero que me hayáis echado muchísimo de menos y que hayáis tenido pues la mejor semana posible. Ya sabéis que os recuerdo como siempre y antes de comenzar mis redes sociales, por allí seguidme, igual que si paséis por aquí y aún no estáis suscritos, no sé a qué esperáis, estamos muy cerquita de los 400, qué ilusión me hace. Así que si aún no estás suscrito y has visto alguno de mis vídeos, te gusta, te interesa que hablemos de otras cositas, pónmelo en comentarios y dale a la cajita de suscribirte. Así que, bueno, sin más dilación, vamos entonces con el caso de hoy. Espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que, comencemos. You are alone. Run away now. You hear them. They see you can't escape. There is nothing in the Y es que del caso que vamos a hablar hoy fue un caso brutal, bastante doloroso para la familia. Fue en los años 90, fue aquí en España y vamos a tratarlo de una manera muy respetuosa. Os voy a contar absolutamente todo lo que tenemos del caso, ya que han pasado bastantes años y hay muchos detalles que se han ido sabiendo después. Y es que esto mezcla un poco de todo lo que traemos al canal. Vamos a hablar de cómo la sugestión puede llegar a acabar con tu vida, literalmente. Y el caso de hoy del que vamos a hablar es el caso Almansa. Nos vamos a trasladar a septiembre de este año de 1990 y en este municipio manchego de fachadas cargadas de historia y calles que guardan ecos de siglos y siglos de vida que transcurría aparentemente con normalidad. Sin embargo, vamos a conocer una España que aún buscaba respuestas al más allá, a lo esotérico, a todo eso que nos gusta aquí en este canal. Y aquí va a entrar una familia. Es la familia González Fernández. Y es que ellos gozaban de una posición de influencia y respeto. Rosa, la madre, era la figura central de esta comunidad. Se había labrado una reputación como curandera y experta en remedios naturales. Una profesión que en la provincia de Albacete mezclaba la fe con la medicina popular. Su hogar, pues como bien comprenderéis, era un ir y venir de personas que buscaban remedios, alivio a sus males, sus dolencias físicas, hasta incluso problemas espirituales. Y ahora vamos a hablar de Jesús, el marido de Rosa. Y es que había dejado su empleo para dedicarse por completo a la administración de este consultorio, lo que demuestra que era pues como su devoción por su mujer y que además era un negocio totalmente próspero y socialmente aceptado. Los vecinos recordaban ese olor a hierbas quemadas, el murmullo de esos rezos que a veces escapaba por las ventanas, y entre todo este tumulto de gente nos encontramos a Rosita,
Rosita era una niña de 11 años, hija de la pareja, que crecía pues en este entorno donde lo sobrenatural era parte de su día a día. Y sin que pues notara nada extraño. Poco a poco la estabilidad de la familia comenzó a transformarse cuando Rosa decidió ampliar, vamos a decirlo así, su radio de acción. Incorporó a este negocio a su hermana Ana y poco después apareció en escena una señora llamada María Ángeles. Una mujer 10 años menor que quedó fascinada por el carisma de Rosa y no solo se convirtió en una seguidora, sino que, según contaban los periódicos y las crónicas de esta época, desarrolló una dependencia absoluta hacia la curandera, llegando incluso a alejarse de su propia familia. Para consolidar lo que Rosa llamó una alianza de hermanas sanadoras, María Ángeles trajo desde Valladolid a su hermana Mercedes el fin de semana del 15 de septiembre. El círculo de estas 4 mujeres se cerró, lo que comenzó como un encuentro como de sanación y un poco desinhibición, vamos a decirlo así, se convirtió en algo hermético. Y ahora os voy a explicar para que me entendáis. La familia se aisló, cerró las persianas, no hablaban con nadie del exterior. El hogar dejó de ser un consultorio abierto para convertirse en un espacio de clausura donde todo empezó a deformarse bajo un objetivo común: una purificación total. La creencia de que el mundo necesitaba un cambio espiritual. Bueno, para comprender la magnitud de lo que ocurrió dentro de esta casa, es necesario que hablemos de una cosa bastante importante. Y es que hubo una sustancia que actuó como magnificador de sentimientos, vamos a llamarlo así, y es el beleño. ¿Qué es esto? Esto es una planta conocida científicamente, os voy a hablar, Iosciamus niger. Bueno, tiene una historia bastante oscura que se remonta a la Edad Media. Está asociado tradicionalmente a la brujería y a la elaboración de ungüentos que alteraban la percepción. Vamos, que veías cositas. El beleño contenía alcaloides como la escopolamina y la iosciamina. En dosis bastante controladas es usado como analgésico o incluso sedante. Pero las cantidades que utilizaban estas mujeres, que además lo hacían en infusiones y demás, eran pues para el cerebro totalmente devastadoras. No produce como una alucinación placentera, no. Era un estado que altera totalmente la realidad, una confusión extrema, te daban taquicardias, distorsión visual y también auditiva. O sea, estabas como en un trance que estabas aquí, pero no estabas. Y bajo estos efectos, ¿vale?, es donde germina toda esta, vamos a decir, reunión. El ambiente en la casa, como comprenderéis, empezó a volverse violento. Jesús, el padre de la familia, fue testigo de cómo el lenguaje de su propia esposa se volvía irreconocible. Y cuando intentó intervenir para que todo se calmara, para que se marcharan, para que acabara esta locura, se encontró con que habían puesto mesas, sillas, muebles, de todo, para que no pudiera pasar. Las 4 mujeres estaban movidas por una psicosis comunal y los expulsaron de la vivienda. Jesús se encontró en la calle sin saber qué hacer mientras escuchaba
a las otras 4 cantar, gritar, volverse locas, y cada vez se hacía aún peor tras la puerta cerrada. ¿Qué hizo Jesús? Sabiendo que su hija se encontraba dentro de la casa y no sabiendo qué podría ocurrir, buscó ayuda de su cuñada, de Ana, y de otros conocidos y vecinos que se pudieran encontrar en casa, intentando alertar a las autoridades para que le ayudaran a detener lo que estaba pasando dentro de su casa. Pero mientras intentaban llamar y cogían a más gente, dentro de todo ese aislamiento de no saber qué ocurría, como decíamos, Rosita se quedó sola frente a un grupo de personas que ya no eran su familia, sino unos entes llenos de delirio místico que, como decíamos, buscaban purificar el mundo. En las primeras horas de la madrugada se produjo lo que ellas denominaron la purificación final. Bajo el efecto de estas sustancias y la privación del sueño, llevaron a cabo un procedimiento físico de una naturaleza extremadamente invasiva. Utilizando métodos rudimentarios, buscaron vaciar el cuerpo de la pequeña de lo que se consideraba una presencia intrusa. Os voy a explicar un poquito, pero si queréis más detalles, son demasiado grotescos, podéis ir a las noticias. La niña le acababa de bajar su menstruación y la madre, en su delirio, dijo que estaba embarazada del diablo. Entonces dijeron que había que extraer el mal de la niña. Evidentemente, cuando llegaron fue demasiado tarde y los forenses determinarían más tarde que la causa del fallecimiento de Rosita fue un shock hipovolémico y neurálgico masivo. Rosita no tenía ninguna oportunidad. Cuando la Guardia Civil finalmente logró derribar la puerta, el aire de la casa estaba cargado y el tiempo parecía haberse detenido. Las mujeres fueron encontradas en estado de éxtasis, ajenas a todo lo que habían hecho, y no había arrepentimiento, solo convicción de haber cumplido un mandato espiritual superior. Después de todo esto, evidentemente, hubo un juicio en la Audiencia Provincial de Albacete y que dejó para la historia un término clínico que explica que pudo ocurrir algo así. Digamos que se llama locura compartida. Los peritos confirmaron que la mezcla de personalidades sugestionables, el aislamiento, el consumo de sustancias tóxicas crearon como esa psicosis de la que nadie pudo escapar. Rosa y María Ángeles fueron declaradas penalmente irresponsables y recluidas en centros especializados. Pero aquí no acaba la cosa. Hubo un detalle que surgió y es bastante inquietante con el paso de los años, y es que durante el internamiento y entrevistas posteriores, Rosa mantuvo una postura que desconcertó a los especialistas, y es que asegura no recordar absolutamente nada de lo que sucedió aquella noche en la calle Estrella. Para ella, el evento que había sucedido simplemente no existía. O bien que hay veces que por entender lo que ocurrió una vez que pasó ese momento de éxtasis, su mente lo quiso borrar por ser tal shock de lo que le hizo a su propia hija, e intenta como protegerse, ¿no?, de lo que de sus propios actos. El caso se cerró en los juzgados, pero como comprenderéis y como os dije al principio, fue uno de los casos más brutales que se vivió en España, y quedó la imagen grabada pues de
de que la superstición, de todas esas cositas que se toman, llegó a destrozar a una familia entera. Pues habéis conocido hasta dónde puede llegar lo que los mismos agentes decían, sugestión, puedes creer en lo sobrenatural, como nos pasa en este canal, pero evidentemente si abusas de ciertas sustancias, todo se maximiza y cosas que no están ahí crees que están. No sé si vosotros conocéis algún caso similar a este, al caso Almansa, os escucho en comentarios. Y bueno, mis pequeños, nos vemos en el próximo capítulo. Os dejo con vuestras pesadillas. Adiós.